Bueno, ahora vamos a escuchar al licenciado Marcelo Pelufo, que va a poner otra voz de todas estas voces que dijo Gloria, y lo vamos a escuchar atentamente. Marcelo. Bueno, la verdad no esperaba estar tan alcanzado por lo que implica para mí estar acá hoy, cosa que surgió realmente a la manera del psicoanálisis, es decir, como una ocurrencia realmente sobre la marcha del trabajo. Así que el agradecido soy yo, realmente el agradecido soy yo, es como decía Viviana, es una posición interesante el agradecimiento, tiene que ver con la deuda, fundamentalmente tiene que ver con la deuda, y en el texto algo de eso se dice. Se propone que estamos viviendo el mundo desde la posición de deudores, y el problema no es ser deudores, sino estar confrontados con una deuda, no sé si les resuena esto, que no se puede pagar. Una deuda que no se puede pagar. Es al revés, la posición de deudor lleva al agradecimiento. La posición de deudor que no puede pagar, ¿a qué lleva? A la violencia, al texto, al título del texto. El texto realmente me gustó muchísimo, pero muchísimo. Le comentaba a mi mujer, hasta ayer a la noche lo tenía en mis manos, leyéndolo, como decía Diego, en un rincón, mi rincón, un rincón que estrené hace muy poco, desde donde veo algo que me gusta, y también me permitió ver otra cosa que me gusta también, y es el trabajo que está implicado en los trabajos, valga la redundancia, del libro. El libro es una compilación. Les voy a decir una obviedad, pero a mí me interesa plantear esto. El libro no es el trabajo de uno, tampoco es el trabajo de ninguno, es el trabajo de muchos. Y muchos que no están reunidos para caretear una unión. Se lee la heterogeneidad, la diferencia, se lee la diferencia. En tiempos de dictadura había una señora que decía que el libro que había que leer era un libro de Daniel Lagache, que se llamaba en su momento, no casualmente, no políticamente casual, La unidad de la psicología. A mí me parecía lo más aberrante que podía haber sobre la Tierra. Cuando el sujeto es confrontado al ideal de la unidad, se destroza, se rompe en pedazos. Se rompe en pedazos él en nombre de la diferencia que no encuentra en el otro. Entonces es él el que paga lo imposible, lo que no se puede pagar. Es un placer para mí, me pone muy contento presentar un libro que leí. Un libro que leí, que tuve ganas de leer. Muchas veces se leen cosas, pero si no empuja un deseo a la lectura, uno se transforma en un pájaro que sobrevuela el texto, o en un pajarón que sobrevuela el texto. No es lo que me pasó, y voy a ser bien honesto en esto. Es un libro que, dadas las diferencias que tensan la compilación, es decir, afortunadamente no se han amalgamado, afortunadamente persisten aún en el texto separados. Es muy bueno el diseño que tiene en este punto, porque el texto tiene muchos compartimientos, entonces en ese sentido es como que uno puede elegir en qué rincón o desde qué rincón lee el texto.
Y no hay nada mejor que a uno le den a elegir para que trate de elegir lo menos posible. Es decir, una vez garantizada la posibilidad de elegir, el sujeto se puede pasear tranquilo por el texto. Y es lo que yo hice. Empecé por el medio, al modo de Cortázar quizás, ¿no? Me fui al final, volví al inicio, y así me pasé por el texto de una manera realmente muy agradable, aún en aquellos textos que ya desde el momento del título me llamaban la atención. Tengo que ser honesto, en el sentido negativo. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué pusieron acá? ¿Qué proponen? Claro, hay que leer para poder hacer la crítica. Y cuando me metía en el texto, nunca dejé de encontrar algo del orden de una especie de vocación, joven en general. El texto destila juventud, destila fibra inquieta, digamos, por así decir. Y quiero destacar algo fundamental, pero fundamental, la alusión a los lugares de trabajo, fundamentalmente el hospital, fundamentalmente los consultorios incómodos. A veces se piensa que el privado es más cómodo que el del hospital o que el de la institución. A veces esto es cierto y muchas veces no. Y además a veces en un consultorio privado tenemos un consultorio de hospital y en el hospital, ni que hablar, hacemos de ese lugar un consultorio privado. No es tan sencillo, desde que el turro de Lacan nos metió en ese problema topológico, entender esto como si es privado, si es público, si es... De hecho, el malestar de la cultura muestra que esto está en crisis, la delimitación de lo público y lo privado. El texto muestra este ir y venir de un espacio al otro, cuya figura topológica no me animaría a proponer, pero, porque no soy un topólogo, pero sí, sí se lee que acompañando mi paseo por el texto mismo se pasea de un lugar al otro y de pronto al próximo trabajo me encontraba en el hospital y salía del hospital y me volvía a meter en una institución y así. Hoy en día celebro estar hablando en uno de los pocos lugares que a mí, y se lo decía a Lía cuando veníamos para acá, que a mí se me dio por dejar vigente. He renunciado a muchos lugares, y este no. ¿Y por qué no? Y por algo bien paradojal, como suele pasar con el deseo, bien paradojal, pero bien paradojal. Y es porque justamente no somos uno. Porque justamente no somos uno. Y porque yo sé que en el público y acá mismo, ¿por qué no? Esas tensiones que espero, obviamente, y muchas veces lo compruebo, que sean productivas, están reconocidas. Y mi trabajo en este pequeño momento que me tocó y que vuelvo a agradecer, es eso, es destacar las diferencias que hay en el texto. Me debatía muchísimo y lo venía charlando hasta último momento, cuando veníamos para acá, si nombrar o no nombrar algunos trabajos, si destacar algunos o destacar otros. Y obviamente, como sujeto político que soy, me quedo con enunciar algunas cuestiones que están tratadas en el texto y que a mí me gustaría que fueran reconsideradas en la lectura de cada uno de ustedes, más aquellos a quienes ustedes puedan recomendar el texto. Realmente es un texto, y espero que esto no sea una pose lacaniana, para darle una vuelta de verdad, para volver sobre el texto. No necesito venderlo porque sé que lo van a comprar, pero sí, o que ya lo tienen incluso, pero sí me gustaría que quedara, y con esto termino, una muestra
2 gratis, no de los laboratorios, una muestra mínima, una historia mínima, como me gusta decir a veces, de lo que implica el paseo por este texto. Va a ser absolutamente azaroso, les puedo asegurar. Lo único que hice fue escribir en cada trabajo una palabra o 2, nada más, para poder después pasearme a la manera de una asociación libre, como quisiera, con lo cual la injusticia de no nombrar a algunos ya está garantizada. Pero me gusta, digamos, aludir así al azar, que realmente el azar es el único orden de justicia verdadero que existe, me parece. Por eso el azar puede ser causa. Y entonces, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que estoy tratando de buscar uno que lo había pensado para empezar el recorrido. Me gustó esta frase. ¿Qué quieren que les diga? Dice, es una cita de Colette Soler, que a veces me resulta simpática. Es simpática. Y dice así, como afirma Colette Soler, el psicoanálisis es una técnica del cuerpo, pero que no hace marcar el paso. Es una frase que a mí me gusta y que no había leído antes. Me la trajo este texto, a pesar de que yo leí muchas cosas de ella, pero eso se me había perdido, se me había escapado. Y después, ¿con qué me encuentro? Hablando del cuerpo. Me encuentro con una alusión a algo que me llamó la atención, a una repetición que hay en el texto, que me llamó la atención, que es un detalle que voy a hacer notar y nada más, que es la letra M. La letra M está por lo menos 3 o 4 veces en el texto, aludido a propósito de un caso, el caso M, etc. Es una cosa que no sé qué quiere decir, pero la encontré ahí. Y a propósito de esto, la alusión a la dimensión sexual y a la dimensión migratoria que hoy en día observa la condición sexual, y ya no creemos que cuando alguien declaró sexo lo hace para toda la vida, nada es para siempre, dice el texto también en algún otro lugar, y entonces hay algo aludido que es a donde está implicada también la cuestión de este paseo sexual que los sujetos valientes de hoy en día deciden mostrar. Alguien puede ser mujer, alguien puede ser hombre, puede volver a ser mujer, se lo saca, se lo pone. Es muy lindo acomodarse en el trabajo intelectual, muy poco comprometido, de entender hasta el hartazgo las fórmulas de la sexuación. Pero es muy difícil enfrentarse a una clínica a donde uno toma a alguien como hombre y al rato tienen que empezar a entenderlo como mujer. Y eso ya no es tan sencillo, porque ese pasaje que Lacan anticipaba, avisando al mismo tiempo que no nos entusiasmemos mucho con esas formulitas, se materializa en el consultorio. Y ahí es donde el consultorio privado es más incómodo que nunca, porque confrontan con el propio pasaje de un lugar al otro. Recuerden lo que planteaba Lacan en cuanto a que le hubiera gustado ser mucho más psicótico y mucho más mujer para poder encarnar el lugar del analista. Bueno, no quiero ocupar demasiado de espacio. Hay una cuestión, hay una frase que parece muy inocente en el mismo texto que destaqué y que me gustó mucho también, y que dice, no hay por qué mezclar las aguas. A mí me parece que es una frase que vale para el ejercicio del psicoanálisis y además para la constitución de este colegio que ha sabido albergar de manera interesante las diferencias. Cuestiones del cuerpo, seguimos, cuestiones de la anorexia,
hay una alusión al trabajo del hospital. Yo no trabajo en el hospital, voy a ser bien honesto en esto, yo soy un prófugo del hospital. Yo volví al hospital muchas veces, pero nunca me pude quedar. Mis trabajos fueron bien fóbicos, bien a la posición del fóbico en relación con los hospitales, porque estuve un rato y después me fui. Nunca me pude quedar. Mi mujer, por ejemplo, trabaja hace siglos, a mí me parece siglos, en un hospital. Es el día de hoy que le comento que no sé cómo hace. No sé cómo hace, pero se queda y trabaja. ¿Quién dijo que todo está perdido? Me parece fantástico como una posición de la política del psicoanálisis. Me parece fantástico. Voy a un texto, a un pasaje que me interesaba leerles, me interesaba presentar un texto desde otro, digamos, ¿no? Es una opción, qué sé yo. Se me cruzó el texto de Derrida, es una presentación que hizo a propósito de una prima hermana de la violencia, que es la crueldad. Y el compromiso del psicoanálisis y la pregunta de qué hace el psicoanálisis con la crueldad. Y con la crueldad, hacer algo para el psicoanálisis no es sencillo, porque dice que estamos bajo una ética que obliga a no enjuiciar lo bueno y lo malo, con lo cual esta versión de que la pulsión de muerte es la mala y la pulsión de vida sería la buena, explota, se hace trizas, ahí donde Freud dice que sin la pulsión de muerte no hay vida. Entonces dice Derrida, y esto tiene que ver con el colegio, con los psicoanalistas, con los psicólogos, con el trabajo psi, que es la única partícula que nos liga, psi, cortita, chiquita. Tantas cosas a propósito de las cuales, si no me equivoco, el psicoanálisis, en tanto tal, todavía no ha dicho nada, no ha tenido prácticamente nada original para decir. Esto lo dice hace unos años atrás Derrida. Es justo de él, de quien esperamos la respuesta más específica, en verdad la única respuesta apropiada, es decir, apuesta por el psicoanálisis, pero al mismo tiempo dice que hay una respuesta que el psicoanálisis debe. El psicoanálisis como movimiento. Quiero decir también, sin coartada, una respuesta sin coartada. Todo eso produce una mutación que me atrevo a llamar revolucionaria. Lacan criticó el concepto de revolución, pero también lo aceptó. En particular, una mutación respecto del sujeto y el sujeto ciudadano, es decir, de las relaciones entre la democracia, la ciudadanía y la no ciudadanía, es decir, el Estado y el más allá del Estado. Y escuchen esto, si el psicoanálisis no toma en cuenta esta mutación, si no se compromete con ella, si no se transforma a ese ritmo, será él mismo, ya lo es en gran medida, deportado, desbordado, dejado al costado del camino, expuesto a todas las derivas, a todas las apropiaciones, a todos los raptos, o bien a la inversa, permanecerá arraigado en las condiciones de una época que fue la de su nacimiento, todavía afásico en su cuna de nacimiento centroeuropeo. Me encantó. Es un compromiso, es una solicitud que nos llega desde afuera, que nos compromete como analistas. Esto es una respuesta a eso, esto es una respuesta a eso, esto va a circular, esto se supone que va a circular entre todos nosotros, y más, hacerlo circular también es una obligación ética, me parece. En ese sentido, les agradezco a los trabajos, realmente les agradezco a los trabajos. Lo he leído hasta el final, hacia el final yo creía que estaba lo más difícil para mí, porque es un costado de la psicología a la que no me he dedicado, digamos, y hay cuestiones que no entiendo, tuve que ir a buscar algunas palabras de una terminología que me es extraña para poder entender el texto, pero cuando entendí el texto también
entendí que efectivamente es necesario alojar esa diferencia. Es muy fácil jugar al psicoanalista y nada más que al psicoanalista. No se puede jugar al psicoanalista y nada más que al psicoanalista. Estamos inmersos en la ciudad, estamos en Quilmes, en Buenos Aires, y sobre todo, ¿qué quieren que les diga? Estamos en la Argentina. Gracias.